Muy buenos días y bienvenidos a esta sección de podcast de Mente y Poder, en el cual estaremos desarrollando un tema muy interesante y muy importante a su vez, y es un tema relacionado a la autoestima, es decir, la prudencia. En este caso vamos a definir, antes que todo, ¿qué es la prudencia? ¿Cuál es el concepto realmente que tenemos acerca de la prudencia? Quizás el concepto de cada uno sea muy distinto, así que vamos a dejarlo claro antes que todo. Bueno, definiendo un poquito la prudencia de una manera sencilla, y yo creo que de manera como pudiéramos pensar la mayoría sería es simplemente el moderar nuestros actos ante las circunstancias que se nos presenten. La prudencia es algo que pasa desapercibido frente a nosotros cuando la aplicamos y también cuando no la aplicamos, cuando somos imprudentes. Realmente el ser imprudente es algo muy común. Puede que lo hagamos y ni siquiera nos demos cuenta, o puede que lo hagamos a propósito. Por ejemplo, cuando muchas veces confundimos esta imprudencia con cariño, ¿sí? Con ser jovial, con ser quizás un poco chistoso con alguien. Un simple ejemplo, cuando uno llega y le dice a alguna chica o algo chico: hola gordito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Y primero no tienes mucha confianza, no es tu amigo ni siquiera así, o puede que sea tu amigo, pero con más razón tienes que tener prudencia en ese aspecto. Cuando una persona, por ejemplo, es gorda, sabe que está gorda, no tienes por qué andar viniendo a decir: épale gordo, ¿cómo estás? O uy, has subido un poquito de peso, o algo así. Lo mismo con cualquier otra cosa. O por ejemplo cuando alguien dice, oh mira, está como comiendo mucho. Sabes que una vez me pasó no me pasó a mí, menos mal, pero me pasó con un amigo en la universidad que teníamos una compañera que estaba embarazada y no quería decir nada todavía. Y él vino de imprudente, es muy buena persona él, pero llegó y eran muy buenos amigos. Y llegó un día y le dijo: uy, usted está como gordita, ¿no? A ver si le vas a estar comiendo tanto. Y todos los que sí sabíamos, porque éramos cercanos, como que, ay, por Dios, alguien dele con un libro. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de que qué necesidad tenía de él de hacer algo así, ¿no? Si lo piensa, precisamente la prudencia se trata de tener una conversación con nosotros mismos muy rápida, muy precisa. Es una habilidad, ¿no? Sí, como de pensar antes de actuar, precisamente. Sí, pensar. Que no ir por la vida lanzando lo primero que se nos venga a la cabeza. Eso en cuanto a las palabras, pero también viene lo que es las acciones, porque las acciones también van de la mano con la prudencia. Tú no vas a cruzar una calle sin siquiera mirar para los lados, antes que todo. O por ejemplo, estás en un centro comercial donde hay demasiada gente y vas caminando con el celular en la oreja hablando con alguien, y vas caminando y chocando con todo el que se te atraviese, o das una vuelta sin siquiera prever que quien está detrás tuyo, y resulta que hay una ancianita con un bastón y la tumbas, se parte un hueso. Entonces imagínate qué puede pasar. Tienes que ser una persona prudente en todo aspecto de la vida. Claro. Oye, pues un ejemplo, digamos, que me pasa mucho y creo que le pasará a muchas personas también. Cuando uno tiene de repente algún familiar que está enfermo o bueno, que está en una situación delicada y fallece, creo que uno se da cuenta más rápido de lo imprudente que puede ser la persona. Recién falleció mi madre hace ya más de 10 años. Me acuerdo que al siguiente día, gente que ni siquiera me preguntaba por ella nunca, ay, ¿cómo siguió tu mamá? O sea, la verdad, a veces pensaba que lo sabían y lo hacían solamente como por sacar conversa y que yo lo dijera, ¿no? Pero creo que muchas veces uno, en vez de preguntarle a alguien: ay, ¿cómo siguió tal persona? O ¿cómo sigues? O algo así, porque ¿cómo sigues? También es una preguntita un poco imprudente, ¿no? Ya estás condicionando a que la persona algo tiene y que te cuente. Entonces creo que la pregunta más fácil es: ¿cómo estás? Si la persona quiere decirte algo, te lo va a decir, y si no, si quiere reservárselo, pues simplemente no dirá nada, dirá bien, sí, o ahí voy, o algo así, alguna de esas respuestas. Estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, no de manera obsesiva tampoco,
pero sí que tenemos que aprender a manejar poco a poco con el día a día. No es algo que se vaya a convertir en totalmente automático, pero sí tenemos que ser conscientes de cómo estamos actuando, de las cosas que estamos diciendo a las demás personas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque tú no sabes qué situación está pasando la otra persona y tú vienes muy fresco a decir cualquier cosa. Entonces esas cosas hay que cuidarlas, cuidar las palabras, las acciones. Si llegas a una reunión familiar, por ejemplo, y hay una persona que tienes tiempo sin ver, que no sabías de ella, y la ves un poco mal, quizás despeinado o despeinada, un poco demacrado, y llega y le dices, mira, y que tienes que estás tan demacrado, por ejemplo, y esa persona está sufriendo de depresión, o tú no sabes qué está pasando por la cabeza de esa persona. Entonces son temas muy delicados, porque ¿qué pasaría si tú vienes y le dices algo, eso por lo más suave, pero vienes y le dices algo más fuerte y al día siguiente te enteras que esa persona se ha quitado la vida, por ejemplo? Entonces esas son cosas muy delicadas que tenemos que aprender a cuidar, porque después tú no sabrás si eso que le acabas de decir ha afectado a esa persona aún más. Quizás esa situación pasó por otra cosa más fuerte, pero puede hacer algo también, puede afectar en algo, así sea de a poco. Entonces tenemos que ir por la vida teniendo mucho cuidado con este tema. Sí, la verdad eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo, estaba recordando aquí una frase que leí en algún lado. Decía que cada vez que fueras a pensar en decirle algo a alguien y que viniera la imprudencia por tu lado izquierdo, pues por tu lado derecho trataras de sacar un cumplido, ¿no? Creo que los cumplidos, mientras sean sinceros, ¿sí? No le vas a decir a alguien, no sé, qué linda te ves hoy, cuando de verdad la persona sabe y tiene que saberlo que no es su día. Pero sí, uno puede tratar de hacer cumplidos cuando simplemente, a veces uno es imprudente simplemente porque quiere hablar, quiere decirle algo a alguien y quiere generar una conversación. Pero qué peor que generarla con imprudencia, se forma todo el hielo posible en ese momento. Empecemos generalmente las cosas con un cumplido. Por ejemplo, te encuentras con alguien y quieres conversar un poquito solamente. Empieza con un cumplido, dile, oye, qué bonita cartera que tienes. Me gustan tus pantalones. Me gustan tus pantalones, cosas positivas, sí. Siempre tratar de enfocarnos en esas cosas. Generalmente el clima es muy bueno para eso. Uy, qué bonito día está haciendo. Uy, qué frío. Vamos a tomarnos algo, alguna cosa así. Sí, que el tema principal sea algo neutro. Ajá, sí. Y también quizá un poco positivo, porque muchas personas para iniciar una conversación lo hacen es hablando de la noticia actual. Ah, sí. Oye, ¿viste que alguien se lanzó de un paracaídas hoy? De un paracaídas no se lanza, se lanzó de un avión y no le abrió el paracaídas, o sea, entonces, ok, son cosas trágicas, pero no tienes por qué empezar una conversación con algo de eso, ¿no? Ahora, yo pienso que la prudencia se podría como dividir en dos. Está, para mí, ¿no? La imprudencia intencional y la imprudencia inconsciente, ¿sí? Pienso que la inconsciente es como la que hemos estado hablando en la mayoría de estos casos. Pero ¿cuál puede ser la intencional? Es que hay muchas personas que lo hacen de manera, sí, adrede. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, que alguien tengas tiempo sin verte y llegue y te dice, ay, mira, o te ve todos los días. Y esa persona sabe que tú eres muy flaquito, o que tienes pelea, o tampoco puede ser algo físico, puede ser algo también emocional. Tienes peleas con tu esposo, un problema familiar, o un problema con otra persona, o problemas económicos, y esa persona viene y te dice, uy, pero ¿qué tanto pasó anoche? Que eso se escuchaban gritos, o cuéntame, cosas así. Pienso que es un tema que es un poco delicado y que uno no tiene que ir tampoco como metiéndose en asuntos personales.
Sí, realmente tienes razón en ese aspecto y ahora que lo dice así, pues sí, mucha gente lo hace a propósito por saber, por quizás ser un poquito chismoso puede ser. Muchas veces también lo hacen por ser graciosos, pero es una imprudencia consciente, realmente es intencional. No sé, cuando alguien fue a una peluquería y le cortaron mal el pelo y lo saben porque son familia, son amigos y si fue contigo pues te escucharon quejarte y te escucharon todo y después te empiezan a sacar un chiste, te empiezan a decir, no, la próxima vez yo le corto el pelo y me da la mitad de lo que le pagó a este. Entonces eso se va convirtiendo como en una especie de bola de nieve y que depende mucho de la persona que esté siendo, no digamos agredida, pero que esté siendo víctima de esta imprudencia. Va a depender mucho cómo va a seguir en adelante. Depende mucho de la autoestima que tenga esa persona y de su crecimiento hasta el momento personal, por así decirlo. Sí, porque este tipo de imprudencia puede ser como una imprudencia también a la vez como maliciosa, que es de una persona que así tú no tengas nada, siempre va a buscar una manera de hacerte un comentario imprudente para hacerte sentir mal, porque esa persona es envidiosa con tus cosas, con tu vida, con tu entorno. Entonces va a buscar la manera de alguna forma de hacerte sentir mal, de que tú te sientas mal. Por eso, entonces, ahí es donde juega un papel muy importante el seguir, el aprender. No digo a tolerar eso, porque creo que son cosas que quizás no deba uno tolerarlas, porque si no todo el mundo que es imprudente va a continuar en eso. Y la idea en este mundo es tratar de mejorar nosotros y quizás mejorar un poco a los que nos rodean, ¿no? No mejorarlos obligatoriamente, pero sí con nuestro ejemplo. Entonces creo que eso se basa mucho en la autoestima también, porque si alguien es imprudente conmigo, con algo que tengo yo, ya sea en mi cuerpo, en una situación, y yo estoy recibiendo un comentario imprudente, si yo ya conozco sobre este tema y me he enseñado a mí mismo un poco sobre esto, lo voy a reconocer ese comentario de una vez y voy a decir, qué pesado, pero va a quedar ahí. Exacto. No me va a afectar porque sé que ya es culpa de la otra persona este tipo de comentarios. Entonces, bueno, pensaré, bueno, sí, de hecho me hizo un chiste sobre mi cabello, qué gracioso, pero lo pienso para mí. Sí. Pero no es que te la vas a pasar todo el día pensando en que tienes el cabello súper mal. Ni voy a pelear con esa persona ni nada así. Entonces, pero eso no le pasa a todo el mundo. Hay personas que se pueden sentir muy muy mal y pueden verse afectadas seriamente su autoestima, sobre todo si ya tenían un problema previo. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tema en especial? Pienso que primero no debemos ir por la vida siendo imprudentes, obviamente, dando opiniones que no van al caso, y tampoco podemos ir por la vida tomándonos todo a lo personal, que esta persona me dijo esto, que aquella persona me dijo otra cosa, que todo el tiempo con la idea en la cabeza, y que también si alguien te dice algo, pues tampoco es que te vas a poner a pensar todo el día en eso, no. Tomártelo también a la ligera, eso sí eres tú, pero pienso que lo más importante es cuál es tu opinión hacia el mundo, porque el mundo puede dártela a ti, tú ves cómo te la tomas, pero qué es lo que tú estás aportando al mundo. Siempre fijarte esto, que hacerlo como una forma de ejercicio diario, que tú al día, cuando vas por la calle, si te encuentras a alguien, sea amable, sea una persona amable, primero detallista con las cosas positivas. Cosas negativas tenemos todos. Y fíjate, ¿te gustaría que alguien viniera a ti y te dijera algo, alguna característica que tú sabes que amaneciste, no sé, que hoy amaneciste con los ojos hinchados, por ejemplo, y te diga, uy, ¿qué te pasó? ¿Lo picaron las abejas? No estaría mal, estaría súper mal. O tuvo una pelea con el cepillo, tampoco. O sea, sí, tampoco sería bueno. Entonces, así como no te gustaría que te dijeran a ti las cosas de esa manera, eso es como un espejo, es un espejo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás aportando? Si es de esa manera que tú también lo haces, cambia. Porque cambiando nosotros mismos estaríamos dando el principal ejemplo para que los demás lo hagan. No es que si los demás lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer, porque no me importa nada. Si ya el mundo se ha echado a perder, pues yo también voy a hacer lo mismo. No.
Sí, se trata de vivir y convivir en este mundo, ¿no? Creo que, bueno, de aprendizaje nos queda así, la prudencia a un cierto nivel de supervivencia evita que vayamos a cruzar la calle cuando están pasando autos. Y lo mismo con alguien, porque ¿qué sabe uno si una persona se lo toma súper mal? O hasta alguien que tú no conoces, porque hay personas así. Van a alguna tienda y son imprudentes con el que vende. O vas por la calle y eres imprudente con quien sea. Sí, Tú no sabes si esa persona está hasta armada y tiene una manera de reaccionar toda brusca y te hace algo. O te empuja y por ese empujón te caíste y te diste un golpe en la cabeza. Puedes hasta perder la vida por eso. Entonces, esas son cosas que nos ayudan a la supervivencia también. Sí, nos ayuda realmente a controlar nuestras reacciones y evitar un mal que puede ser mucho peor e incluso irreparable. Entonces, bueno, creo que este es el aprendizaje y la conclusión de este tema. Ponerlo muy, muy sobre la mesa todos los días y ir aprendiendo poco a poco a moderarnos y a siempre arrancar nuestras conversaciones de manera positiva con alguien y tratar de llevar cumplidos y llevar amabilidad al mundo, que bastante falta le hace. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en lo que refiere al tema de la prudencia. Esperamos les haya servido mucho y que de ahora en adelante los puedan poner en práctica. Nos vemos en la próxima con otro tema muy importante relacionado a lo que es el autoestima. Hasta pronto.